Hola, bienvenidas, bienvenidos a la sesión de este día, viernes 18 de octubre de 2024, del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, aquí en el Colegio de Jalisco. Les damos la más cordial bienvenida a quienes están conectando a través del Zoom, a través de Facebook y sobre todo a quienes están aquí de manera presencial. Les agradecemos mucho. En esta ocasión tendremos dos participantes, la maestra Yesenia Noemí Carrillo de la Riva y, bueno, más bien dos presentaciones con tres participantes porque la segunda presentación es por parte de la maestra Jimena Tena Dávalos y la doctora María Guadalupe Zavala Silva. Entonces, pues vamos a dar inicio. Les recuerdo la dinámica. Cada una de las presentadoras tiene alrededor de 30 minutos para su ponencia y posteriormente tienen hasta 15 minutos las comentaristas que previamente recibieron un texto de las presentadoras. Esto para dar pie también para comentarios y preguntas y respuestas del público, si es que lo hubiera aquí, y también a través de la página de Facebook del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Les recuerdo que este evento está siendo grabado y que pues va a quedar en la página de Facebook para su posterior revisión. Justamente pueden seguirnos a través de esta página de Facebook, Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género, y también tenemos una cuenta en Instagram que es @redesfemeninas_coljal. Y también les invitamos a escuchar nuestro podcast en Spotify como Hilanderas de lo Social. Bueno, pues sin más voy a permitirme presentar a nuestras ponentes. Como inicial está la maestra Yesenia Carrillo, que también es integrante de este Seminario de Redes Femeninas en la Historia. Ella es licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara y maestra en Historia de México por la misma casa de estudios, actualmente certificada como Opal Teacher. Se desempeña como auxiliar de coordinación en el Instituto América Jardines del Country. Además, forma parte del trabajo del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género. Ha participado como ponente en congresos internacionales como el Second International Congress of Inter-American Studies Transaméricas, Inter-American Transitions and Transformations en Bielefeld, Alemania. Y en el 12º Coloquio Internacional Desigualdades de Género en los diferentes espacios sociales, organizado por la Universidad de Guadalajara en 2021, así como en diversos congresos nacionales, además de asistir a diversos seminarios y conferencias sobre estudios de género y de historia. Ha colaborado con un artículo en la revista cultural Tamanda. Su interés particular en la investigación ha sido la participación de mujeres católicas en el contexto del conflicto Iglesia-Estado en México durante el periodo sexenal de Lázaro Cárdenas. Y en los últimos temas de investigación que ha explorado emplean los estudios de género para analizar la construcción de imaginarios, representaciones en torno al ideal de ser mujer por la Acción Católica Mexicana y de codificar la función de mujeres católicas en la segunda etapa de la Guerra Cristera. Entonces, pues adelante con tu presentación, maestra Yesenia. Creo que ya está la presentación. Adelante. Bueno, pues muchas gracias. Antes que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho la doctora Lilia Vallardo y la doctora Hilda Monraz, de presentar una vez más aquí mis avances de investigación. Y bueno, ahora voy a tratar sobre mujeres católicas dentro de la guerra, ¿no? Y van a ser analizadas a través de la categoría analítica del género. Entonces, por ello titulé esa investigación como sigue: la participación política de mujeres católicas dentro del conflicto Iglesia-Estado en Guadalajara en la década de 1930, que es un estudio desde el género como categoría analítica. Y bueno, ¿qué es lo que me planteo o cuáles son más bien mis objetivos con esta investigación? Pues es más que nada estudiar esta participación de mujeres católicas dentro de este conflicto entre la Iglesia y el Estado en Guadalajara durante la década de 1930, porque creo que la década de 1930, pues bueno, es una nueva etapa de este conflicto y que sobre todo pues tiene como muchas cuestiones todavía que explorar, ¿no? Y que son pues de gran importancia como fue la educación socialista.
¿Y cómo lo hago? Pues bueno, a través, como ya lo dije, de la categoría de análisis que es el género, ya que me ayuda pues a entender muchas cuestiones, ¿no? Y sobre todo el rol de las mujeres y su papel y cómo también se van relacionando o van creando relaciones pues con quienes les rodean, tanto hombres como las mismas mujeres. Y bueno, para ello me planteo esas preguntas. La primera es, ¿de qué manera las mujeres católicas conjugaron su participación política con las relaciones de poder que se derivaban del sistema patriarcal propio de su contexto histórico? Esa sería como la pregunta en la que va a girar esta presentación. Y bueno, también me hice otras preguntas que son guía en esta investigación, como cuáles eran sus funciones, cuál era su organización o su forma de organizarse, a qué se oponían y hasta dónde se les permitía participar dentro de esta guerra. Esto, bueno, como parte de las relaciones de poder a las que estaban sujetas, por una parte por la misma jerarquía eclesiástica y por otro lado, pues por el mismo género masculino, ¿no? Padres, esposos, incluso hijos, hermanos, etcétera. Y bueno, dentro de mis fuentes, pues el género me ayuda a comprender, como ya lo había mencionado, los roles impuestos a las mujeres dentro de los conflictos bélicos y la construcción de las relaciones sociales entre ambos sexos dentro de la guerra, dentro del contexto de la guerra, en donde se ven pues implicadas también las relaciones de poder. Mis fuentes que he estado consultando y que he estado investigando, pues me hablan de dos tipos de mujeres. En primera están las mujeres católicas que pertenecían a la Unión Femenina Católica Mexicana, que esas se derivan de la Acción Católica Mexicana. Y también hay otro tipo de mujeres que son las mujeres católicas seglares, que no pertenecen a alguna asociación, pero que también son muy interesantes poner el foco en ellas porque pues ellas también van a llevar una lucha, ¿no? Y es una lucha que para esta segunda etapa puede ser un poquito como compleja, porque en sí, pues no, por la jerarquía no son como reconocidas, no es un movimiento reconocido. En cambio, las mujeres de la Unión Femenina Católica Mexicana, ellas sí van a ser reconocidas por los jerarcas, por la Iglesia Católica, y ellos mismos son los que las van a convocar para hacer frente a los ideales socialistas y anticlericales del gobierno. Y bueno, el análisis parte desde una mirada interpretativa, es decir, que busco decodificar el porqué de su lucha, lo que las llevó a rebelarse contra el sistema político y la manera en cómo lo hicieron. Y bueno, para ello voy a hablar un poquito del contexto histórico y social que enfrentaban. En primera parte, pues bueno, en esta segunda etapa de lo que se conoce como la Guerra Cristera, pues bueno, está lo que es limitar la influencia política y religiosa de la Iglesia. También se da un incumplimiento de los arreglos, de los acuerdos de 1929, donde también esto va a llevar a que haya una estricta regulación del número de sacerdotes, la desaparición y asesinato de excristeros, por las nuevas conspiraciones católicas que están emergiendo. Para ello, pues bueno, me baso en el trabajo del doctor Gibran Monterrubio, donde también él nos dice que va a haber un cambio en la estructura judicial y en la persecución de delitos políticos, pues va a haber una gran intensificación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que perseguían? Van a perseguir a rebeldes, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial de la Federación aquí en Jalisco, y que a quienes persiguen, pues a grupos menos visibles, que vienen a ser como agentes confidenciales que recopilaban información e inteligencia sobre los católicos, jueces que decidían el destino de los acusados, entre ellos están mujeres, infancias y juventudes cristeras, diplomáticos y sociedades secretas femeninas y masculinas que operaban en las sombras de la rebelión. Pues como ya lo dije, estos rebeldes en parte no van a ser reconocidos pues por la jerarquía eclesiástica, ¿no? De hecho, la jerarquía eclesiástica trataba como de minimizar ya esta rebelión, porque se supone que ya tenían que haber acabado con la guerra cristera y los movimientos armados. Es por eso que no van a ser tan reconocidos. Y bueno, otro contexto, otra premisa que nos permite pues desarrollar esta investigación o que va a ser súper importante para ello,
va a ser la reforma al artículo 3 que habla sobre educación, donde la educación tiene tintes socialistas, o de hecho ya la llaman así, educación socialista, donde se va a reafirmar la postura anticlerical y va a introducir nuevos métodos pedagógicos que, pues bueno, se contradicen al ideal educativo de la Iglesia. Esto va a producir pues esta nueva etapa del conflicto político-religioso en el que se puede apreciar un descontento más generalizado de grupos católicos, como va a ser la inconformidad de los padres de familia, y donde la ACM, que es la Acción Católica Mexicana, pues bueno, va a tratar de deslegitimar este sistema educativo y va a convocar a sus fieles para que hagan, hagan frente a estas ideologías, pero siempre de una manera pacífica. Lo que trataban los jerarcas para este momento es que no haya ya una lucha armada, como ya lo mencioné. Y bueno, es importante también pues analizar o ver qué representaba este tipo de educación socialista para la iglesia misma, ¿no? Y bueno, para Pío XI, este socialismo o esta crítica que hacía del socialismo, pues va a ser retomada de algunas encíclicas de sus antecesores, como son la Rerum Novarum y el 40º año, que ambas van a ser una crítica a doctrinas como el socialismo, el marxismo y el comunismo, ya que estas doctrinas pues buscaban abogar por que el proletariado tuviera un salario justo, contemplando las necesidades del obrero y su familia, así como las necesidades de la empresa y sobre todo el bien común, ¿no? Y disminuir las jornadas laborales. Entonces, en este sentido, Pío XI va a manifestar su postura contraria y sobre todo lo que más, bueno, una parte en la que más como va a poner su foco va a ser en la propiedad privada y la socialización de los medios de producción que estaba difundiendo pues esta educación socialista. Entonces, bueno, todo esto se va a contraponer también a los ideales que el gobierno quería lograr, ¿no? Después de la Revolución Mexicana, que es el repartimiento de la tierra, pues como ya lo dije, que es la socialización de los medios de producción, buscar siempre el bien común. Y bueno, aquí en Guadalajara va a ser clave el grito de Guadalajara, que se dio por Elías Calles, donde él también hace una crítica a la misma religión y ahí como que se puede ver como esta lucha, ¿no? Entre ambas instituciones. La religión, bueno, Elías Calles lo que decía era de que la religión buscaba apropiarse de la educación de los jóvenes y de los niños, mermando el progreso social y económico del país e impidiendo los ideales que se habían determinado en la Revolución Mexicana. Y bueno, para la iglesia eran importantes 3 pilares, que es la familia, la sociedad civil y pues la misma iglesia. Y el Estado, pues bueno, también va a tratar de apropiarse de lo que es la familia, pues la sociedad civil y con la sociedad civil y la familia, pues lo que busca también apropiarse, pues es la educación. Es por eso que la reforma del artículo 3 sobre educación, pues bueno, va a ser como una puñalada para la iglesia misma, ¿no? Y estas premisas, pues bueno, son las que Pío XI va a considerar para movilizar a los católicos. Y entonces aquí es donde nos vamos a preguntar cuál es el papel al que las mujeres han sido llamadas a desempeñar dentro de esta guerra o dentro de una guerra. Porque parece que han sido excluidas al menos en la historia política o la historia de la guerra, pero en la práctica y en los documentos, en las fuentes, pues lo que se ve es que hay una participación muy activa de ellas. Y para ello, pues bueno, voy a analizarlo, esta cuestión desde el género como categoría de análisis y me baso principalmente pues en Joan Scott, que nos dice que el género es un elemento constitutivo de las relaciones sociales, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos y el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Aquí, bueno, me permite como observar cómo es que las mujeres se van a relacionar, tanto las mujeres católicas seglares, cómo se relacionan con los mismos hombres con los que también buscan un mismo ideal que es la defensa de la religión, y cómo las mujeres de ACM se van a relacionar también con los hombres, en este caso, pues principalmente con los jerarcas, que eran los que estaban a la cabeza de la asociación y quienes tomaban decisiones de si se hacían ciertas acciones o se difundían ciertos pensamientos en los diversos medios que tenía la asociación.
Y bueno, examinar las formas en que se construyen. John Scott nos dice que el historiador debe de examinar las formas en que se construyen las identidades de género y relatar sus hallazgos a través de una serie de actividades, organizaciones sociales y representaciones histórico-culturales específicas. Y bueno, en ese sentido, vamos a ver que al menos las mujeres de ACM sí van a construir ciertas identidades que pues hasta cierto punto también les van a dar cierta agencia. Y por otra parte, pues nos habla de la alta política, que aquí nos dice o que está relacionada con lo que es el género y la guerra, y nos dice que para poder pertenecer a esta alta política, pues es un llamado más bien como a los hombres, y las mujeres por ser a lo mejor no lo dice explícitamente, pero creo que por la debilidad que representaban o simbolizaban, pues no son llamadas, entonces el hombre es el que tiene que proteger. Y bueno, Hortensia Moreno nos dice que la guerra es la guerra una de las causas del género. Por un lado, los roles de género adaptan a los individuos para sus roles en la guerra. Y por el otro lado, el sistema mismo de la guerra es el que va a imponer a las personas los roles de género. Entonces, por eso bueno, estos planteamientos nos van a permitir, pues bueno, también rescatar a las mismas mujeres, ¿no? Porque si bien ellas a lo mejor no tomaban las armas como los hombres, pero sí estaban participando desde su misma trinchera, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres participan básicamente en roles de apoyo, desde los tradicionales como son enfermeras, oficinistas y hasta algunos que no son tan tradicionales como mecánicas, como la mecánica y el entrenamiento. Bueno, eh, para el caso de Jalisco, pues vamos a ver que muchas mujeres católicas fueron acusadas de delitos contra las leyes constitucionales en materia de cultos. Dentro de los delitos más frecuentes que me dieron las mismas fuentes, pues es conspiración, sedición, rebelión y encubrimiento. Y siguiendo este planteamiento también del doctor Gibran, pues bueno, podemos ver que de 1927 y 1938 las mujeres fueron acusadas de rebelión por actividades de suministro de municiones, recursos y alojamientos sacristeros, además de delitos del fuero común federal y militar, como homicidios, asaltos, robos, lesiones, fraudes, secuestros, ataques al orden y la paz pública, infracciones a la ley de cultos, entre otros. Y bueno, para ello, pues analizando mis fuentes, tengo principalmente 3 casos, que son los que voy a exponer aquí. El primero es el de Gumersinda Morán, que ella va a ser acusada del delito de sedición junto a un hombre que es Evaristo González. Ellos fueron acusados de posesión de propaganda sediciosa, que era propaganda en contra del gobierno, y también a Gumersinda la acusan de cambiarse el nombre y de escribir un manifiesto que no lo traje aquí, pero hay un manifiesto que hace una crítica al gobierno de Plutarco Elías Calles y a la educación socialista. Se dice que ella fue la que lo firmó, pero después se hace como todo un estudio de su letra y demás para descartar que sea ella. Pero bueno, este tipo de casos van de juzgado en juzgado, luego que al Ministerio Público y demás. Entonces hay unos que dicen que sí es ella. Creo que ahí no le he seguido mucho la pista al caso porque pasa como a otros juzgados, pero sí es interesante que, pues bueno, ella pues fue acusada de esto, ¿no? Porque estos documentos ella los tenía en su casa, pero ella argumenta que pues solamente los tenía en su casa porque ella los vendía como al kilo de papeles o algo así, no sé qué. Entonces, por eso lo señala y no, y se le absuelve hasta cierto momento este delito, aunque como ya lo dije, hay otros juzgados que dicen que sí es culpable, entonces como que el caso no lo terminé de leer todo porque tengo que consultar como otros archivos, entonces pues sería como irlo rastreando. Bueno, pero ¿qué es lo importante de este caso? Pues que para empezar el caso entre los dos que se acusaban del mismo delito, pues no fueron tratados de la misma manera, ¿no? A Evaristo, por ejemplo, fue sometido a tortura corporal para su declaración, y mientras que a Gumersinda solamente le tomaron declaraciones e interrogatorios, y bueno, después les cobran una fianza a ambos, a ella 800 pesos y a él 300 pesos.
Después tenemos un segundo caso que también es muy interesante, que es el de Martina y Olimpia Andrade, quienes van a ser hermanas, y María Refugio Pulido, que ellas van a ser acusadas del delito de espionaje y de proveer de elementos de guerra a los rebeldes. Fueron detenidas por poseer e intercambiar correspondencia con grupos rebeldes, así como proporcionarles elementos de guerra. Aquí lo que podemos ver en este caso es que hay una red de relaciones familiares entre las mujeres. Por ejemplo, las dos primeras, una de ellas va a tener una niña, entonces cuando la hermana tenía que ir a otro pueblo porque sus papás estaban en otro pueblo y se creía que estaban con los rebeldes, pues bueno, la otra cuidaba a la niña de la otra, entonces también se daban como palabras de aliento y también estaban muy a las órdenes de los mandatos del papá, o sea, hacían lo que el papá les fuera dictando tanto a ellas dos como a la mamá. Y bueno, una de ellas también va a estar casada con un rebelde, que estaba como peleando allá en la sierra. Y cuando la detienen, pues se dan cuenta de que ella es esposa de un rebelde, pero el matrimonio ella argumenta que no es válido porque solamente se casó por la iglesia y no se casó por las leyes al civil, entonces como que ella trata de zafarse del caso y sobre todo de que la fueran a inculpar por otro delito. Este, y bueno, también aquí podemos ver que en este tipo de casos, que me llamó también mucho la atención es de que hay muchas mujeres que se van a prestar para pagar las fianzas de las mujeres que han sido detenidas. Entonces nos habla de que hay mujeres de clase alta, pues pagando por estas fianzas, ¿no? Y que tienen que demostrar que pueden pagar las fianzas, entonces demuestran que tienen posesiones, tierras y demás, y creo que eso es como muy, muy interesante y que también nos habla de muchas cosas. Aquí cabe plantear si estas mujeres o muchas de estas fiadoras, pues también pertenecían a la ACM. Creo que puede haber como ciertas relaciones, sin embargo es algo que hasta ahorita la investigación no me ha permitido pues afirmar, ¿no? Después está el tercer caso, que es el de Maclovia Castillo, Ernesto Yemes y Trinidad Langarica. Trinidad Langarica sí es un rebelde y Maclovia Castillo era su pariente, entonces ella es la que le escribía las cartas que Trinidad pues le dictaba y por eso fue acusada y pues fue detenida. Nada más que ella argumenta de que como Trinidad no sabía leer ni escribir, pues ella simplemente se prestaba a escribir las cartas. Entonces, aunque un juzgado la absuelve, otro dice que sí es culpable porque a fin de cuentas ella tiene información de los rebeldes, que ha cooperado con ellos aparte. Entonces, pues bueno, también aquí hay otras mujeres que también son muy interesantes de rastrear porque, como en el caso de Petra Ruiz, ella era una mujer que se dedicaba a reclutar pues personas para las filas rebeldes. Les ofrecían a veces alguna cuota de pago para que se pudieran enlistar o simplemente les decían, pues enlístate a nuestra lucha por la religión y demás, ¿no? Y bueno, mis segundos sujetos de estudio van a ser las mujeres precisamente ya de la Unión Femenina Católica Mexicana, donde pues ellas también van a hacer un frente a estos ideales socialistas, anticlericales, esta postura del Estado. Y bueno, ¿cómo nace esta asociación? Aquí lo voy a decir como de una manera más rápida porque creo que es un dato ya muy general. Bueno, esta asociación o estas asociaciones van a nacer gracias a Pío XI, quien es el que va a reorganizar a todas las asociaciones del catolicismo social de décadas atrás y sobre todo va a escribir la Divini Ilius Magistri, que va a ser una encíclica muy importante porque precisamente habla de la educación y del socialismo. Es con ella con la que trata de hacer frente a esta educación socialista y que es la que se va a repartir entre las asociaciones. Y bueno, las asociaciones en sí la tenían muy presente. ¿Qué es lo que se buscaba? Pues básicamente restaurar la instrucción religiosa en la sociedad, o sea, el catolicismo en la educación, la libertad de creencias y la restauración e influencia política de la religión en la sociedad.
Y bueno, la estructura de ACM va a constar de 4 asociaciones. Aquí puse 2 porque una es femenina y otra masculina, pero tanto la femenina como la masculina, cada una cuenta con 2 secciones, que es la Unión Femenina Católica Mexicana, donde va a haber señoras casadas, viudas y mujeres ya más grandes, y Juventud Católica Femenina Mexicana, quienes van a ser mujeres jóvenes de entre los 15 a los 30 años y que son solteras. Y bueno, UFSM desarrolló todo un discurso de combate ante estas ideas, pero no fue la única manera de hacer frente al conflicto. También realizaron muchas actividades como van a ser misiones, caridad, el mismo catecismo, que ese se va a dar a veces en los círculos de estudio que van a ser ilegales en muchas ocasiones porque pues la educación religiosa no era algo legal, pero sobre todo basa la difusión de la buena prensa. También tenemos congresos, concursos de moda, y también cuidaban mucho lo que era la parte moral y demás. Y bueno, aquí basta preguntarnos si esta relación con las autoridades masculinas, porque ellas, toda esta actividad que venían desarrollando, pues pasaba primero por las manos de los jerarcas y ellos decidían si sí se hacían las cosas o no. No todo, sí se han encontrado casos en los que yo dudo que los jerarcas eclesiásticos hubieran autorizado, pero la mayoría de las cosas sí, al menos dentro de la prensa y del discurso, en las revistas, yo estudio lo que es la revista Acción Femenina y Acción Femenina, pues bueno, basta, la primera hoja de la revista siempre va a estar escrita por un jerarca o bien por la presidenta, pero pues ella se atenía a lo que decían los jerarcas. Entonces cabe preguntarnos si esta relación con la autoridad masculina les permitió construir su propia agencia. Aunque las mujeres católicas estaban rompiendo cánones establecidos, como había sido el salir del espacio privado al público para alzar su voz y malestar contra estas ideas que restringían su derecho de creencias, pues no dejaban de estar bajo las órdenes y cuidados de los hombres, particularmente de los sacerdotes. Entonces aquí el planteamiento que nos hace Joan Scott permite decodificar esta agencia, porque ella nos dice que el intento, al menos parcialmente racional, de construir una identidad, una vida, un conjunto de relaciones, una sociedad dentro de ciertos límites y con un lenguaje conceptual que marque enseguida los límites y contenga la posibilidad de la negación, de la resistencia, de la reinterpretación, el juego de la invención y de la imaginación metafórica, pues bueno, es lo que va a permitir que estas mujeres alcen la voz a través de sus discursos y con ello pues van a ir creando todo un ideal, ¿no? Ideal de ser mujer, un ideal de ser educadoras y un ideal de ser apóstoles. Los apóstoles sobre todo son los que van a defender la religión y ellas se identifican como apóstoles que están para resguardar pues las enseñanzas de Cristo. Y bueno, cabe señalar que esta identidad y su discurso pues fueron construidos en base a la imaginación metafórica y a una reinterpretación de su propia realidad. La identidad que forjaron como mujeres estaba estrechamente relacionada a una identidad también como ciudadanas que poseen derechos de libertad de expresión para alzar su voz cuando sentían que las leyes reprimían sus derechos esenciales, como lo es esta cita, donde Refugio Goríbar, que era la presidenta de la asociación, nos dice que la mujer de México pues es profundamente católica y jamás ha estado conforme con aquellas leyes que la privan de sus derechos y coartan sus libertades. Por esto es necesario que las mexicanas, conscientes de sus derechos, aprendan a defenderlos con una formación cívica conveniente. Una buena cristiana entonces será siempre excelente ciudadano que sabrá amar a su patria hasta el sacrificio. Será para sus compatriotas una verdadera hermana y se sacrificará por ellos, fomentando el acercamiento entre todas las clases sociales y uniendo a todos los hombres. Bueno, ya como que analizando un poquito más a fondo ese discurso, pues también hace como esta crítica, ¿no? A lo que se estaba viviendo con esa restricción de las que hacían las leyes en materia de culto. Bueno, sí terminaron inmiscuyéndose en materia política. Por ejemplo, Cristina Buila nos dice que en algún momento fueron arrestadas por difundir folletos que iban en contra de la educación socialista.
Después están lo que son los úteros patrióticos, de lo que nos habla Hortensia Moreno, y pues que aquí básicamente es que las mujeres de la Acción Católica debían de ser madres y esposas, porque ellas tenían la responsabilidad de dar a luz a hijos y educarlos bajo el credo católico y así crear buenos ciudadanos. Bueno, como a manera de conclusión, pues bueno, la lucha de las mujeres fue algo más sutil en comparación de los hombres. Ellas eran más como espías, llevaban información y traían y pues defendían desde la trinchera de la prensa, ¿no? Más que llevar a cabo una lucha armada y con violencia. Pero igual no descarto que en algún momento o en alguna fuente sí podamos encontrar que había mujeres que salían y defendían y tomaban las armas. Entonces, bueno, creo que sí, las mujeres de la UFSM sí crearon su propia agencia al identificarse así como católicas y crear estos ideales del ser mujer, de ser madres y su misma labor como apóstoles. Y bueno, por mí es todo. Gracias. Muchas gracias, Jessy, por tu muy interesante participación. A continuación, le vamos a dar la palabra a la doctora Laura Alarcón Menchaca. Me permito antes presentarla muy brevemente. Ella es doctora en Historia por la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como maestra de asignatura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, y en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Fue maestra invitada en la Universidad de Perpignan, Francia, de marzo a abril de 2005. Dirigió la revista electrónica de Ciencias Sociales y Humanidades, Intersticios Sociales. Coordinó el doctorado en Ciencias Sociales en el periodo 2007-2009, la maestría en Estudios sobre la Región de 2014 a 2016 y la maestría en Estudios Sociales y Humanos de 2016 a 2018 en el Colegio de Jalisco. Ha colaborado con artículos especializados, capítulos de libros y producciones impresas en numerosas instituciones como el Archivo General de la Nación, Universidad Autónoma de Sinaloa, el Colegio de Sonora, Universidad Federal de Sao Paulo del Rey, Universidad Autónoma de México, Centro de Investigación y Docencia Económicas, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de Jalisco y otras. Actualmente es profesora investigadora en el Colegio de Jalisco. Antes que nada, muchas gracias, doctora Laura, por haber aceptado la lectura de la maestra Yesenia. Y bueno, recordarle que tiene hasta 15 minutos para sus comentarios. Adelante. Gracias. Muy buenos días a todos y muchas gracias por haberme invitado. Yesenia, me da gusto conocerte, bueno, así por lo menos, y haber leído tu texto, lo agradezco. Voy a hacer algunos comentarios que siempre te quiero aclarar, que es muy fácil criticar y es muy difícil construir. Entonces, hoy me toca lo fácil que va a ser criticar, ¿no? O comentar tu texto. Me parece muy interesante, pero tienes, en mi opinión, varias imprecisiones que te las voy a hacer desde mi punto de vista, pero con el objetivo que ojalá te puedan ayudar en algo. Si posteriormente quisieras que platicáramos, con mucho gusto estaría dispuesta, ¿no? Pero son varios comentarios los que te quiero hacer. Primero, tu presentación oral me aclaró más algunos elementos. Tú señalas y lo vuelves a repetir, que tu objetivo es estudiar los conflictos del Estado y la Iglesia en la década de los 30, ¿sí? De repente pienso, te leí y digo, bueno, ¿a qué parte se está refiriendo? Estrictamente, los años 30 o la década de los 30 sería precisamente 1931 al 39, ¿no? Más o menos. O si hablaras y dirías la cuarta década, es diferente, ¿no? Entonces aquí parece, de repente parece que hablas de la guerra cristera, pero te abocas mucho al tema educativo. Yo te voy a decir qué es lo que te sugiero, ¿sí? Señalar exactamente a qué te vas a referir, ¿bien? Es decir, vas a tomar la guerra cristera
o te refieres o te vas a referir, cosa que no lo tratas para nada, como el conflicto que en efecto continuó en los años 30, ¿sí? Que no tengo muy claro los procesos judiciales exactamente en qué años fueron. O sea, tú señalas que del 27 al 38, si mal no recuerdo, ¿verdad? Pero yo precisaría en ese sentido y te voy a decir por qué. Porque en el tema de la guerra cristera es cierto, hay una participación de mujeres, pero yo creo que eso no es lo que tú estás tratando. Pero parece que cuando lo empiezas a hablar de ello, parecería que vas por ahí. Yo lo centraría claramente, es dos elementos, ¿no? Como tú dices, la unión femenina, ¿no? Que es una forma de qué manera luchan esas mujeres. Por otro lado, de qué manera son esas mujeres, como tú les señalas, católicas seglares, ¿no? Aquellas que son acusadas por algún delito. Yo lo distinguiría ahí. Y primero, hablaría de los antecedentes. O sea, el antecedente yo creo que vale la pena nada más hacer un análisis somero, lo que significa la Constitución de 1917, el proceso tan intenso de secularización y de esa manera hablar cómo este conflicto se gesta desde ese momento y cuándo es que las mujeres empiezan a aparecer. Por supuesto que la participación de las mujeres en la cristiada, tenemos el trabajo de Agustín Vaca, ¿no? Que es un gran referente, ¿bien? Pero yo lo que creo es que tú más bien te vas a los años 30. Yo así creo, pero a lo mejor puedo estar equivocada porque no eres muy clara y yo es lo que te sugiero, a los años 30 y hablar de estos dos grupos, pero también de dos fenómenos, que es esa lucha que hacen del conflicto iglesia-estado, donde las acusan de ciertos delitos, que no haces ninguna mención al intento que fue la segunda cristiada. Yo no sé si por ahí se está atravesando, ¿me entiendes? El tema de la segunda cristiada, que dicho sea de paso, la actitud de la Iglesia Católica va a ser muy diferente, ¿sí? Entonces ahí tenemos un punto. Y otro punto del que tratas bastante, me parece muy interesante, por ahí que andar, el tema de la educación. Hay que entender esto que tú señalabas, el tema de la educación socialista. Tú tratas los documentos papales, me parece muy interesante. Yo te quisiera hacer algunas observaciones. Primero, el tema de la Iglesia Católica en contra del socialismo. Esto, como tú bien lo señalas, tiene que ver con encíclicas desde el fines del siglo XIX. La Iglesia Católica va a estar en contra del socialismo, pero tienes que analizar por qué. No es nada más por el tema de la propiedad, sino es precisamente por el concepto que tienen de hombre, sí, digo hombre-mujer, ¿no? De ser humano. ¿Cuál es su concepto? Ellos no pueden aceptar que sea visto como una mercancía, ¿bien? Que te quiero decir, desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, también hay una crítica feroz de la Iglesia Católica en contra del liberalismo. ¿Sí me explico? Eso tienes que contextualizarlo. Entonces, ahí tienes esos documentos papales que tú los tratas muy bien. Otro punto que quiero comentar, en el caso de Pío XI, la encíclica de educación para la juventud mexicana, yo insisto en este punto. En ese momento fue publicada, si mal no recuerdo, en el 26 o 29, ¿sí? En ese momento, Vaticano señalaba, la educación le corresponde a la iglesia, ¿sí? Y entonces el Estado, ¿qué dice? Que tú lo señalas con Calles. Lo que Calles señala es que la educación le corresponde al Estado. Pero ya posteriormente que el Papa habla sobre el comunismo ateo y que hace una crítica, pues, a rajatabla del comunismo, también años posteriores sí va a llegar la iglesia a la conclusión
que la educación le corresponde primero a los padres de familia, de acuerdo a los preceptos de la iglesia, ¿sí? Yo creo que ahí es un punto que valdría la pena señalar. Uno. Otro punto, en el caso de la unión femenina, tú lo tratas muy bien. Valdría la pena explicarle para la gente que a lo mejor no conoce, que yo lo pondría antes, pues, pero eso cosa que tú lo reestructures, ¿no? Eso que tú señalaste y ahorita lo confirmaste. O sea, la unión femenina forma parte de la acción católica. ¿Cuándo se estructura esta acción católica? A fines de la cristiada, ¿sí? Un poquitos años después. Y aquí hay un elemento muy importante. La Iglesia Católica, precisamente la jerarquía eclesiástica, por eso va a reforzar mucho este tipo de agrupaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera va a controlar la beligerancia de los católicos. En ese punto van a ser, por supuesto, más aguerridos los jóvenes y los hombres, ¿va? Porque tenía una historia anterior con la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Pero yo siempre he insistido que vamos tratando de quitarnos de clichés, ¿no? De que la mujer que participa en organizaciones católicas es muy conservadora, muy tradicional, etcétera, ¿no? Hay que contextualizar y tú lo dejas ver, porque el abordaje que tú haces de la cuestión de género, a mí me parece muy interesante. Se hace una construcción, pero también yo creo que hasta el día de hoy lo vemos que sigue siendo. Hay que preguntarnos si al día de hoy la política, donde hay equidad de género, la mujer ha enseñado a hacer una política distinta. O la mujer lo que ha hecho es masculinizarse para entrar e ingresar en esos elementos. O sea, y yo aquí en eso soy a veces muy crítica de tener cuidado de no plantear que las mujeres somos víctimas de eso, ¿sí? Yo nada más te invito a repensarlo. Por supuesto que hablar del contexto que tú hablas al de ahora, pues es diametralmente distinto, ¿no? Pero valdría la pena señalarlo. Otro elemento que tú señalas, ¿no? Con respecto a estas que son acusadas de sedición, etcétera, da la impresión como si las mujeres en ese momento tienen distintos roles, sí, ¿no? Pero yo no lo vería como en sentido peyorativo. A veces creo que hemos minimizado mucho el papel de las mujeres en partidos políticos, por ejemplo, ¿no? Te voy a dar un ejemplo de algo que he estudiado, ¿no? Las mujeres, ¿no? En el Partido Acción Nacional, en los primeros años, no el partido que soy, este ya no existe. El partido que era el Partido Acción Nacional, siempre parecía que las mujeres nada más hacían las tortas para el día de la elección. Y no es cierto, ¿no? O sea, como que hay que tejer más fino, ¿no? Esa es mi opinión. Yo te recomendaría voltear a revisar uno. Desde el punto de vista teórico, el tema de las redes. ¿Cómo se construyen esas redes? Tú dejas ver que hay redes familiares, también de pareja. ¿Cómo construyen estas mujeres esas redes? ¿Sí? Yo no creo, fíjate bien, que son necesariamente imposiciones masculinas. Esto que las mujeres muchas veces, como señalan algunos autores, son el ego de una red. A veces son las figuras centrales que a lo mejor dan menos la cara, pero dan mucha mayor cohesión a las redes. Yo lo repensaría. No estoy diciendo que sea así, pero valdría la pena que construyeras. Hay muchos, si quieres, luego te puedo pasar autores que tratan el tema de estas redes, ¿no? Familiares, clientelares, de vecindad. ¿Cómo se construyen? Yo creo que aquí fue un elemento importante, ¿no? Yo pensaría en eso, ¿no? En el caso tú hablas siempre relaciones de poder. Yo me iría a estudiar un poquito qué es el poder y cómo se construyen. Te voy a decir, mi opinión es que
casi todas las relaciones sociales están atravesadas por ser relaciones de poder. Aquí valdría la pena que revisaras dos autores, que es Hannah Arendt y Max Weber. Son distintos ellos como conceptualizan la idea de poder. No necesariamente las redes de poder están circunscritas en la violencia. Claro que hay violencia aparente, violencia por... en fin, pero valdría la pena analizarlo un poco más. Bien. Tú dices que no son claras las diferencias entre las mujeres que están organizadas y las, digamos, las que tú les dices las seglares, ¿no? Y yo mi pregunta, si serán estas diferencias esenciales o accidentales. Te voy a decir por qué. Es lógico que alguien que pertenece a una organización y más como de la Acción Católica son organizaciones muy jerárquicas. Y te repito, la Iglesia Católica, y esto Pío XI fue muy claro, había que organizar a estos grupos para frenar su beligerancia. Si tú te fijas, los meten en estas agrupaciones para que de esa manera obedezcan a la jerarquía. Pero no es cosa nomás de las mujeres, eso hay que tener cuidado. A los hombres también eso. Es más, a los jóvenes les pusieron cánones muy claros para meterlos. Es más, yo ahí tengo una hipótesis que fue como propiciaron la formación de partidos políticos. Propiciaron, no es que era de ellos como el Partido Acción Nacional. Los propician para encasillarlos en instituciones y quitarles su beligerancia. Estoy hablando 29, 31, pero de lo que tú estás hablando, que ya son los 30, ya la iglesia jerárquica ya no está de acuerdo con esa beligerancia, ¿sí? Entonces, yo creo que hay muchos elementos que te faltan. Yo sé que es un borrador y la verdad siempre es muy fácil criticar, pero es bien difícil construir. Y yo sé que tú que has construido tiene una investigación muy interesante. Hay más elementos que si quieres el día que quieras podemos platicar. Pero algo que me gustó mucho el abordaje que haces de Scott, ¿no? Creo que es una autora que tiene referencias importantes. Yo no estudio cosas de género, pero soy a veces muy crítica en ese sentido, ¿no? Como que a veces siempre hablar de construcciones, todo a la luz de los hombres, yo siempre pregunto, ¿y cuál es la relación entre nosotras las mujeres? ¿De veras tenemos redes solidarias? ¿Tenemos redes de apoyo o qué pasa, no? O en el fondo también nosotros hemos construido por decisión, no lo sé, habría muchas preguntas. Comentarios que yo te haría formales sería lo siguiente, hay que revisar la sintaxis. Tienes un error que es frecuente, el sino. Ahí lo separas tú en cómo tú lo estás utilizando, es pegado. Otra cosa, las notas al pie de página y falta una bibliografía, precisamente lo de tu tesis de maestría y darle un orden, ¿no? Pero yo te felicito por tu trabajo. Bueno, un punto que me gustaría comentar, que eso desde hace tiempo lo señalaba, o sea, yo creo que en aquel momento estas mujeres eran bastante revolucionarias. Yo insisto, cuando dicen, ay, sí van a la iglesia, no, hombre, para ellas era lo más atrevido que podía ser, ¿no? Pero bueno, me parece muy interesante tu trabajo, te deseo mucho éxito y no dudes de eso. Si quieres, con mucho gusto, mándame un correo y podemos hacer una cita. Y gracias, Yesenia, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Laura Alarcón, por sus comentarios. No sé si tengas alguna respuesta ahorita para continuar el diálogo. Sí, no, bueno, nada más agradecer sus comentarios. Sí, es una investigación que sí apenas todavía sigo detallando y pues todo lo que me comentó pues me da como las pautas, ¿no? Para fortalecer ese trabajo y pues mejorarlo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.
Creo que todavía no tenemos comentarios acá en Facebook. No sé si aquí hubiera alguna pregunta, algún comentario que quisieran hacer a Jessie o las que están conectadas en Zoom. Tendríamos un minutito, 2 minutitos más, si no, para... Una mano levantada. Ah, Perdón. sí, la doctora Lilia Vallardo tiene la mano levantada. Adelante, Lilia. Bueno, vi que también la doctora Celina. Nada más rápidamente, Yesenia, felicidades por tu investigación. Sí veo cierto avance respecto a otros textos que nos has presentado aquí mismo en el seminario, sí veo un crecimiento, te felicito por eso. También muchas gracias a la doctora Laura. Siempre a mí me parece pues muy bueno este ejercicio de escuchar los comentarios de alguien con tanta experiencia y a lo mejor con una perspectiva totalmente diferente en cuanto a, pues, a la teoría de género, al feminismo y demás. Pero la pregunta en concreto que tengo para ti es si tienes a lo mejor más datos biográficos de estas mujeres. Por ahí mencionaste en alguna parte de tu exposición el caso de estas hermanas que se cuidaban entre ellas a la niña y demás. No sé si tengas, o sea, más datos de estas mujeres, digamos, ¿cómo decirlo? O sea, no necesariamente de la élite, o sea, quiénes eran, estaban casadas, habían estudiado, en fin, no sé si tus fuentes te han dado para conocer un poquito más esa parte. Gracias. Ah, y también la doctora Celina había levantado la mano, pero. Sí, adelante, doctora Celina Vázquez. No, no escuchamos, aunque parece que tiene activado el micrófono. Ya, ya te vemos, pero no te escuchamos. No, todavía Tiene un no. ladito, ¿no? Con ella. Ah, No sí. sé si está bloqueado. No, más bien a lo mejor activar y desactivar, si se pudiera. No, todavía no. Ah, ¿Por escrito? Sí. ¿Puede hacer la pregunta? eh, bueno, si pudiera a lo mejor escribir la pregunta. Ah, me va a mandar un audio, yo creo. Bueno, ¿tienes alguna respuesta a lo que te dijo la doctora Lilia? Sí. Así ya está activado, ¿no? Sí. Ah, bueno, doctora, sí hay un poquito más de datos biográficos porque como les hacían a ellas ¿cómo se llama? Su declaración, pues tomaban los datos, ¿no? De dónde eran, cuántos años tenían y demás, pero es algo muy básico. Ahí tal vez la cuestión sería ir rastreando, como les digo, este tipo de documentos sí me causó un poquito más de esfuerzo porque son documentos muy, muy largos. Por ejemplo, cada caso tenía como 200 a 250 hojas. Entonces es como que leer como 10 veces la misma declaración, pero en diferente juzgado y demás. Entonces creo que sería como ir rastreando a través de los tribunales, pero yo espero que sí encuentren más datos biográficos de ellas, porque sí hay casos muy, muy interesantes en los que, pues, por ejemplo, el de Gumersinda Morán, que se me hace que como el más interesante porque ella es la que hace este manifiesto, ¿no? O se acusa de hacer el manifiesto contra el gobierno de Elías Calles. Entonces, como que el manifiesto, si bien en las hojas, lo leí y pues también hay mucho que absorberle ahí en este documento, pero sin embargo, claro, el caso incluso no se aclara así, o sea, nada más se queda como que pagó la fianza, pero ya no se sabe si salió en libertad o no, tendría que como que buscar en otros tribunales a ver si también ahí está el caso, porque se mandaban para allí y para acá los documentos, entonces sí, pues
espero poder lograr encontrar más datos. Sí. Bueno, me mandó un audio la doctora Celina, entonces lo voy a poner aquí a ver si lo alcanzan a escuchar todas. No. Quisiera hacer algunos comentarios. Es un tema que, sí, es un tema que me interesa mucho. Es difícil. A ver, ahora sí. Ya. Uno de los temas importantes en este asunto de estudiar a las mujeres de esta época es encontrar textos autobiográficos, textos donde ellas hablen, donde ellas se expresen. Y creo que tenemos dos ejemplos muy interesantes, que es el de Josefina Arellano, viuda de Huerta. Ella escribió sus memorias. Ella fue esposa de uno de los grandes combatientes cristeros en San Julián y narra todas sus experiencias en relación con la guerra cristera, cómo fue, cómo participó, cómo fue de las que llevaban armas a los combatientes cristeros al cerro y demás. Otro caso es el de Jovita la Cristera. También ella escribió su autobiografía y se pueden consultar, ¿no? Bueno, eso por una parte. Por otra parte, yo tengo la pregunta de si las mujeres que participaron o que estuvieron dentro de esas asociaciones religiosas de estos años tenían ese interés o esa conciencia de participar en la política. Yo no estoy tan segura y creo que es un tema interesante a tratar. Creo que mucho de lo que sucedió con estas mujeres o en este contexto fue que se enfocaron a la fundación de congregaciones religiosas. Y esto es muy interesante porque es una época en la que surgen nuevas congregaciones religiosas, aparentemente fundadas por sacerdotes, pero detrás de ellas o en realidad en el fondo están mujeres. Y la otra fuente o el otro aspecto es consultar la historia de los barrios de Guadalajara, porque aquí también encontramos los orígenes de la Asociación Católica Femenina Mexicana, de las Juventudes Católicas Mexicanas, y en este caso pues hay un libro muy interesante sobre el barrio de San Felipe de Jesús, escrito por Jesús Parada Tobar. Es todo, gracias. Sí, sí, adelante. Estaba recordando ahora con lo que decía la doctora, que había unas cartillas, unos registros que tenían el movimiento cristero y había unas cartillas que eran como para una pequeña credencial y en esa pequeña credencial tenía la vida muchas veces de las personas y lo sé porque las he visto en los archivos sin que sea mi tema. Y la otra cosa que estaba recordando, los archivos para hacer genealogías, el Family Search tiene muchos registros y tiene censos. Entonces tiene un censo de 1930 y estaba pensando 30, luego 40, pero tiene el que yo leí es de 1930. Y ese censo está muy bien hecho porque aporta datos sobre si saben leer, si saben escribir, si tienen algún tipo de profesión o si ejercen algún tipo de, digamos, de labor artesanal y también si hablan otra lengua y está muy bien marcado las edades que tienen. Y me parece que también te podría dar datos sobre la formación que pudieran tener ambas si cruzas las cartillas, los procesos y van saliendo allí. Gracias. Sí. Bueno, con la doctora Celina, pues sí, creo que me falta mucho consultar como este tipo de barrios, como por ejemplo, pues en las mismas fuentes a veces dice así como de que tal centro, tal círculo de estudio estaba en tal calle, ¿no? Pero sí creo que sería importante pues consultar ahora sí que la cuadrícula, ¿no? De dónde se encontraban, porque también eso pues puede hablar mucho de, bueno, ese espacio también puede darme como mucha luz o información. Y bueno, lo de Family Search, sí lo había considerado. La verdad es de que he tratado de entrar, pero he tenido como ahí unos problemillas técnicos. Entonces, pero sí no lo he descartado. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Creo que con esto cerramos esta primera participación. De todos modos, como es una investigación que sigue su proceso, pues también estaremos muy atentas de la continuidad. Entonces me voy a permitir presentar, si gustan venirse acá ustedes dos, yo me voy a ir para allá para que las podamos ver bien.
Vamos a continuar con la segunda presentación de esta sesión. Agradecemos entonces a Yesenia y a la doctora Laura Alarcón por la primera parte. En esta ocasión vamos a escuchar la ponencia titulada Mujeres doctas en la red de sociabilidad de Ana María Van Schurman por parte de la doctora María Guadalupe Zavala Silva y la maestra Jimena Tena Dávalos. Tengo una reseña de cada una y me voy a permitir presentarlas. La doctora María Guadalupe Zavala Silva es doctora en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, maestra y especialista en estudios de las mujeres por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, UAMX, y licenciada en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente es profesora asociada de tiempo completo en los programas de licenciatura en pedagogía e intervención educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Sus líneas de investigación son estudios sobre las filósofas y mujeres doctas en la historia del pensamiento, filosofía de la educación, filósofas modernas y pedagogas en la historia de la educación. Fue ganadora del Premio Estatal de Michoacán Ensayo María Zambrano 2008 y la publicación del libro denominada Cuestión Femenina en María Zambrano, Secretaría de Cultura Morelia 2008. Ha dedicado 15 años de su vida al estudio de las mujeres en la obra de la filósofa española María Zambrano. Forma parte del grupo de investigación Mujeres, Conocimientos, Interculturalidad y Diferencia, integrado por la maestra Jimena Tena Dávalos y Teresa de Jesús Villaseñor Leal. También es creadora del Seminario Internacional Mujeres Doctas en los siglos XVI a XVII, en sus 2 ediciones, y socia y fundadora y representante legal del Ateneo Morelia, Libertad de Pensamiento, Comunidad y Dignidad AC, que recoge el proyecto Hacia una historia de las filósofas del siglo XVII. Es integrante de la Asociación Hispanismo Filosófico, España, Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres en España, Asociación de Género y Sexualidades en Estados Unidos, Red Mexicana de Mujeres Filósofas, Red de Mujeres Filósofas de América Latina y la Red Latinoamericana de Estudios sobre Filósofas en la Historia. Bienvenida. Y también me permito presentar a la maestra Jimena Tena Dávalos. Ella es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Lingüística por la Universidad de Ámsterdam en Países Bajos. Se ha desempeñado como docente universitaria desde 2012 en distintas instituciones, incluyendo la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia. Actualmente se desempeña como docente investigadora en la Universidad Pedagógica Nacional 161 Morelia. Ha sido becaria de programas de intercambios educativos internacionales como el programa de asistentes de lengua otorgado por el Gobierno de Francia y la beca para maestros en servicio otorgada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología del Gobierno de Japón. Es autora de artículos y capítulos de libros en diversas publicaciones. Destaca su participación en el libro electrónico Filósofas y Pedagogas, la historia de la educación más allá del canon, el libro impreso The Grammaticalization of Tense, Aspect, Modality and Evidentiality, y su colaboración en las revistas New Horizons in Language Teaching y Nueva Revista de Filosofía Hispánica. Desde 2016 forma parte del equipo editorial en el área de traducción de la revista Huaricha, revista de psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es integrante de la Red Nacional de Género en Educación. Sus líneas de investigación son lenguaje y género, la adquisición y desarrollo del lenguaje, la adquisición de segundas lenguas, el desarrollo de competencias literarias. Les agradecemos mucho que hayan venido desde Michoacán a presentar y valoramos mucho ese esfuerzo. Y bueno, pues tienen 30 minutos para su exposición. Adelante. Gracias, bueno, a todas las creadoras de este seminario de redes femeninas en la historia y estudios de género. Gracias, doctora Hilda Monraz, por esta generosa presentación y bueno, y por estar todas aquí con nosotras. Doctora Lilia Vallardo, que nos escucha a la distancia. Bueno, nosotras somos parte de un grupo de investigación, como hemos señalado. Tenemos otra colega más, que es Teresa. Ella trabaja en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa. Y bueno, supongo que estará a la distancia o nos verá después, ¿no? Juntas hemos emprendido la investigación y la recuperación de las mujeres a lo largo de la historia.
Esto ha surgido a razón de que impartimos materias vinculadas a la historia de la educación y no existen referentes femeninos en una institución feminizada como es la Universidad Pedagógica Nacional. Esto nos llevó a buscar dónde estaban las mujeres. Entonces hemos hecho distintas actividades a lo largo de nuestra vida académica en esa universidad y todas están vinculadas al rescate de las pedagogas y de las filósofas, y ahora vamos también por las lingüistas, y esto tendría que ver con los perfiles que cada una de nosotras tiene, en mi caso filosófico, en su caso lingüista, y en el caso de la doctora Teresa está vinculado a lo que es el derecho, ¿no? Entonces trabaja estas otras cosas. Y asimismo hemos establecido otros grupos de redes más amplios con otras colaboraciones. Y bueno, en el año 2021, como antecedente y para que se pueda comprender el trabajo, del 2021 al 2022 tuve oportunidad de realizar una estancia sabática de investigación en la Universidad Autónoma de Madrid. En esa ocasión buscaba mujeres vinculadas a la vida y a la obra de Sor Juana Inés de la Cruz, pero con énfasis en mujeres intelectuales. Así que me di a la tarea de darme una zambullida en distintos archivos españoles y mexicanos, buscando algo sobre Sor Juana. Encontré pocas cosas, pero encontré. Sin embargo, cuando empecé a hacer toda esa búsqueda, siempre aparecía Ana María van Schurman y volvía a aparecer una y otra vez y aparecía en distintas lenguas Ana María van Schurman. Entonces empezó a llamar mi atención por qué esta mujer estaba allí, por qué esta mujer era tan importante. Además llamaba mi atención que era parte de la Iglesia Reformada y una protestante radical. Entonces estaba en el índice de libros prohibidos y era una mujer que a partir del índice había recibido mucha publicidad gratuita, vamos a decirlo, de parte del Vaticano, y entonces todos querían leerla y era la sensación, y fue la sensación en el siglo XVII. La denominaron la Estrella de Utrecht porque radicó gran parte de su vida en esta ciudad. Bueno, entonces voy a empezar a avanzar con un poco resumen de quién es Ana María, y vamos a entrar a solo abordar dos cosas porque es muy amplia la temática de Ana María, porque esto es un avance de investigación y no lo conocemos todo. Quizás desconocemos más cosas de, pues, que de las que conocemos, ¿no? Entonces, si tuviéramos que resumir quién es esta mujer, y hay una imagen, un autorretrato que pintó de sí misma y que ahora se está mostrando en pantalla. Entonces, para mí es muy claro que así es como yo la observo y así la veo. Me parece que hay que develarla, ¿verdad? Hay que quitarle el velo y hay que empezar a ver quién es ella. Y supongo que cuando lo hizo, bueno, esta es una interpretación personal, pues ni ella misma o a sí misma pues se percibía, ¿verdad? Con ese velo. Entonces, está mencionada en las distintas fuentes que he leído como una notable artista erudita del siglo XVII y una fuerza de la naturaleza. Y esta palabra de la fuerza de la naturaleza llamó mucho mi atención y entonces la vinculé al trabajo que es también un avance y que, y como dijo Sor Juana, son mis borrones, intenté escribirlo y que lo vinculo a dos conceptos: la renovación y el aumento del conocimiento en la naturaleza en el siglo XVII. ¿Y por qué? Porque siempre en el siglo XVIII con la Ilustración se dice que el siglo XVII no aporta nada, pero resulta que el siglo XVII, una vez que conozco a Ana María y empiezan a emerger muchísimas mujeres doctas, es el siglo de las mujeres. Yo diría que el siglo XVII es el siglo de las mujeres, y que si hay un hombre docto, pues no estará solo. Generalmente hay una par junto a él. Entonces a mí esto empezó a llamarme la atención, pero lo empecé a ver a partir de Ana María. En filosofía deben de saber que no estudiamos a ninguna filósofa, por lo menos en los contenidos curriculares formales, y si esto se hace iniciativa personal después, ¿verdad? Pero no aparece en las historias de la filosofía, las contemporáneas sí, pero las canónicas no tienen a Ana María todavía. Tampoco tienen a Sor Juana, y me parece que la única que integran es a Hipatia de Alejandría. Entonces, digamos, esto está ahí. Entonces, este siglo de la oscuridad, que es el siglo XVII, resulta que es un siglo de las mujeres, pero de las mujeres eruditas. Y Ana María entonces se va a presentar como esto y hace un aporte muy importante ella y el grupo de mujeres con el que se vincula,
para la renovación del conocimiento que va a emerger en el siglo XVIII, y también yo hablo del aumento del conocimiento, porque si bien mi punto de partida es que no hay revoluciones, digamos, filosóficas o científicas como esta idea del rompimiento que tenemos, se van dando constantes, paulatinamente, lentamente, y una va continuando el hilito de la otra, o su red, su grupo va continuando aquellas investigaciones, y en ese sentido me parece que es lo que estamos intentando hacer, identificar los temas que están trabajando, tejer el hilo y ver cómo se van expandiendo y después recuperar. Es un proyecto que yo pienso que vamos a terminar si nos va bien en 10 años, pero si nos va muy bien en 10 años, pero que lo estamos haciendo con mucho entusiasmo. Entonces, ¿quiénes son estas mujeres doctas? Bueno, de las mujeres doctas, y puse a Ana María Van Schurman porque sería el referente que tiene, digamos, unas características que no todas las demás van a cumplir, pero que ella misma no se va a considerar como una excepción. Digamos que en Ana María Van Schurman ya está un poco la base de lo que decía ay, se me fue la del cuarto propio, Virginia Woolf. Decía Virginia Woolf que se necesitaba, en síntesis, dinero, ¿verdad?, de un cuarto propio. Ana María Van Schurman dice en su autobiografía que se necesita efectivamente tener un espacio, tener muchas sirvientas y tener dinero para dedicarse a la filosofía, a la ciencia y a las artes. Ella lo tenía. Tenía el espacio, tenía el dinero y tenía todo esto. Ella forma parte de la pequeña nobleza alemana por línea materna, y su padre es un burgués, pero un burgués acaudalado. Entonces estamos hablando de una mujer que terminará heredando muchísimas propiedades, muchísimo dinero, de tías solteras, de los hermanos fallecen antes que ella, no se casan, todos se consagran a los estudios. Vienen de una familia de un padre que es muy estudioso, una madre que es muy estudiosa, pero sobre todo el padre que va a tomar los primeros años de su vida de Ana María, digamos, para educarla en muchas lenguas y en muchas ciencias. Y este padre incluso le hará jurar, según la autobiografía, que no se va a casar porque ella necesita consagrarse a las ciencias, y el matrimonio, digamos, no es un buen aliado cuando se trata de cuestiones que tienen que ver con el cultivo de las artes, de las ciencias y de las letras. Bueno, estas mujeres doctas entonces hablan lenguas. Estas mujeres doctas dominan las ciencias liberales de la época. Estas mujeres doctas mantienen intercambios epistolares en las repúblicas de las letras, pero además desde muy pequeñas tienen todos estos conocimientos. Desde mi punto de vista tienen una educación formal, si consideramos que así se formaban las mujeres en la época. Ana María será tratada como una excepción. A mí no me gusta que sea tratada así porque va a entrar a la Universidad de Utrecht, se va a matricular, va a dar el discurso inaugural de la universidad, es muy famosa para ese tiempo, la invitan a hablar, habla de las mujeres, de que es necesario que entren y se formen en la educación superior, y le van a permitir, y ahí mismo dice que a ella misma le niegan la entrada, ¿no? O sea, le invitan a hablar, pero le niegan la entrada y le van a permitir la entrada, y se va a matricular y va a asistir, y las fuentes son contradictorias al respecto, pero al parecer se gradúa en jurisprudencia. Es algo que tengo todavía que verificar, pero hay 3 fuentes que hablan de que se gradúa en jurisprudencia. Y luego ella, ya desde muy joven, desde muy chiquilla, tiene mucha seguridad sobre sus conocimientos, sobre todo el dominio de las lenguas, y esto le permite empezar a comunicarse con eruditos de distintos puntos en temas que para ella son relevantes. Entonces va a establecer una república de las letras, pero también va a empezar a conectar con aquellas mujeres que son mujeres doctas, y aquellas mujeres que son mayores que ella, para pedirles consejos, para hablar sobre ciertos temas, para digamos, entrarle al debate de la querella de las mujeres, que es lo que va a lanzar, y va a construir sus propias redes de sociabilidad letradas. Algunas tienen que ver en torno a ella, como una maestra de las lenguas, que esa parte la va a hablar Jimena, y en esta parte de las lenguas va a ser todo un grupo donde las va a incentivar a que aprendan, sobre todo le interesa el hebreo, y le interesa el hebreo pues porque es la lengua sagrada en la que se comunica a Dios. La aspiración de esta mujer, de Ana María Van Schurman, digamos, es igualita a la de Sor Juana. Aspiran a ser las teólogas, aspiran a tener el lugar preponderante en la iglesia. En el caso de Ana María, en la iglesia protestante, Ana María lo va a lograr. Entonces se va a convertir en una lideresa de la iglesia, de un movimiento radical que va a proponer Jean de Labadie, y le llamarán labadistas.
al grado de que alcanzará la emancipación plena y total y decidirá elegir su propio camino, digámoslo así. Esta mujer por eso es muy, muy importante. Entonces, bueno, estas mujeres con las que se relaciona son de la nobleza, de la pequeña nobleza también, de la burguesía, digamos, son sus pares en clase social, pero también existen mujeres de clase medias, artesanos y profesionistas, como el caso de las institutrices, como Batsua Making, que va a ser una profesora, ¿no? Una preceptora. Bueno, ya había explicado un poco lo de Ana María. Ana María va a escribir y va a dominar los distintos géneros literarios del momento. Esta es una disertación filosófica y va a entrarle a la querella de las mujeres. Entonces, con esta argumentación lógica muy aristotélica, muy escolástica, va a demostrar su dominio filosófico y va a hablar de la defensa de las mujeres. Esta disertación se va a publicar sin su autorización y se van a publicar muchas cartas de esta comunicación de esta República de las Letras con distintos destinatarios o corresponsales, y luego ella la va a venir a corregir y va a publicar una segunda edición donde agrega más cartas que ella, digamos, quería publicar, corrige, ¿no? Ahora, ¿cómo le entro yo, por ejemplo, a lo de las redes? En los mismos libros, en las mismas cartas, pero sobre todo en los paratextos van a aparecer muchas dedicatorias o bien en las traducciones. Por ejemplo, aquí estos son 2 volúmenes, tomo 1 y tomo 2, que tiene que ver con una erudita, Sautelan, que es francesa, que vivía en Países Bajos y que decide traducir en 1730, es decir, Ana María ya está muerta, pero decide dar continuidad y va a rescatar algunas de las epístolas de la querella sobre las mujeres, pero además va a rescatar epístolas que tienen que ver con un tema importante que sería en las cuestiones médicas, en la cuestión del avance de la filosofía de la naturaleza, ¿no? Del ser humano en esta naturaleza diferenciada. Los temas, la verdad es que son bien relevantes porque ella se va a preguntar, bueno, el tema es si los médicos tienen el derecho de prolongar la vida, si Dios ha decidido que se enferme la gente y que si hasta ahí llegue. Y entonces ella va a responder, dice, bueno, yo existo y soy como soy porque Dios, yo como criatura divina, creada por Dios, Él ha decidido que yo sea así, y si yo existo es porque Él así me quiere. Entonces, si existen los médicos, el mismo argumento, ¿verdad? Es porque sí, entonces, ergo, pues que continúe la medicina, que se prolongue la vida, porque si no, Dios no nos hubiese creado para poder alcanzar estas cuestiones, ¿no? Entonces esto se va a ver. Luego, en esta búsqueda, me di a la tarea de entrar en esta base de datos que se ha hecho en Países Bajos, porque tienen un trabajo increíble de documentar, tienen 1001 mujeres documentadas y tienen todas las cartas en distintas bibliotecas. No se puede acceder a todas, algunas hay que ir directamente, otras sí están digitales, pero tenemos que se conservan 183 cartas escritas por Ana María van Schurman en algunas bibliotecas que se han reunido en esta base de datos, y tenemos 93 cartas recibidas y 5 cartas donde la mencionan, pero si empezamos a hurgar se mencionan muchas cartas más. Entonces, más o menos la correspondencia empieza a aparecer, ahí lo tienen en 1622, y se va a ir hasta la última parte hasta que muere el último año de su vida, 1676. Entonces la vamos a ver muy activa. Estas son las cartas que se conservan. Ahora la pregunta sería cuántas de esas cartas se perdieron, ¿verdad? Se suelen perder muchas. Y esas cartas van a ir a muchos espacios y nos damos cuenta que entonces van a aparecer en tertulias, en academias, en salones, en clubes, en círculos, y ella va a potenciar una serie de debates, pero una serie de intercambios, y también va a hacer que se aglutinen y también va a crear sus propios salones. Entonces, para mí, para visibilizar a esas otras mujeres, pues he tendido este hilo, aparte de las cartas donde la mencionan, quienes las están leyendo, quienes las están debatiendo. Algo muy importante es que en su formación se habla, como decía en el inicio, que es una artista, y ella tiene un vínculo muy específico con muchas artistas de la época. Entonces, con algunas va a ser su discípula, va a ser su alumna, y otras van a ser sus maestras. Esta es una de sus maestras según las fuentes, Magdalena de Pacé. Le va a enseñar a hacer el grabado en cobre, y vamos a ver un autorretrato que tiene, ¿verdad?, muy bonito, Ana María van Schurman, que es como, digámoslo así, su examen de graduación según las fuentes, de que alcanzó, digamos,
la maestría de la gran maestra. Estas maestras se vinculan a talleres también y dentro de estos talleres Ana María va a tener menciones honorarias, honoríficas de participación como artista. Esta es una obra de Magdalena de Passé. Entonces, estas son las redes en las que a mí me gustaría, digamos, ir hurgando como grupo y si se van sumando más, porque les digo, es un trabajo titánico, empezar a ver, porque estas mujeres sí son, digamos, aquí hace grabado, ¿no? Grabado en cobre, sí, pero también es pintora de retratos, es pintora de flores, y entonces se van vinculando a todos estos talleres y rompe esta idea de que las mujeres no estuvimos en todo el aumento del conocimiento, la ciencia, y digo aumento de conocimiento en estas obras, porque ahí podemos ver desde la perspectiva, la cuestión matemática, podemos ver la cuestión de ultramar, las nubes, los vientos, o sea, podemos ver ciencia en ese retrato si lo hacemos. Y en específico las mujeres se emite un edicto que les prohíbe pintar retratos para no hacer gran competencia a sus colegas, a los varones, y entonces ellas van a ser súper listas y van a pintar flores y van a hacer otro tipo de dibujos eh, para... para entrar pues al arte de la pintura y seguir realizando sus tareas, van a ser cuartos, van a ser salones. Nosotros tenemos ahora una figura muy importante que se llama, esta es otra de sus maestras, ella es cantante, dominaba muchos instrumentos musicales, también es poeta y se vincula a este hombre Huygens, no sé cómo se pronuncia, es holandés, Constantin, a través de él la va a llevar a otros grupos, a otras redes, y él va a llevar, es un diplomático que va a Inglaterra, y entonces lo que yo he encontrado es que él la va a llevar a Inglaterra, y en Inglaterra le van a empezar a escribir, y es donde empieza a recibir comunicación de otras mujeres, pero también de otros hombres de Inglaterra. Por ejemplo, este es Ana María, este es Jean de Lavadie, que es el hombre que propone la nueva Iglesia Reformada Radical, con quien ella se va a unir en religión, porque ella siempre va a ser célibe. Y ese es otro autorretrato en pastel de ella, porque ya les digo que es una gran artista. Estos son los gremios donde se fue incluida. Donde está su maestra, yo lo puse... Esa es María de Greber, que se cree que también fue otra de sus maestras. Yo lo puse ahí porque estaba vacío y dije, pues yo aquí la meto a ella. Pero acá la podemos ver en el otro. Está Ana María en la parte de abajo, también ahí donde está indicando el puntero. También ahí está Judith Leister, que es muy famosa. También se cree que si no fue su maestra, pues asistían al mismo taller, estaban en el mismo gremio, es decir, que las mujeres sí formaban parte de los gremios. Y también siempre nos han dicho que no, pero ahí está, que sí eran parte de los gremios. Esta es la otra María Greber. Y bueno, las vamos a tener ahí, Judith. Y esto por un lado, porque... ¿cuánto tiempo llevo? Quedan todavía 14 minutos. Ah, no, pues queda el de ella. Es que nos tenemos que repartir el tiempo. Entonces, bueno, en esta parte, el artículo que enviamos, nada más para cerrar, que tiene que ver con la República de las Letras y está centrado en la reflexión sobre la naturaleza y esto que decía de renovación y aumento, pues no se podría entender y explicar sin las lenguas y en el dominio de todo esto, porque las mujeres y los hombres del siglo XVII tienen un pensamiento religioso y místico profundo que a lo mejor nosotras, habitantes de este siglo XXI, no podríamos imaginarnos o comprender y que les podríamos llamar fanáticos u otras cosas, pero que formaba parte de la vida que tenían estos hombres y estas mujeres. Entonces, para ellos acceder a los estudios de los libros sagrados, que es la teología, ir más allá, alcanzar la palabra divina, alcanzar al creador y recrearse en el creador, si fuera posible, como el caso de ellas, es prioritario, es importantísimo, es necesario y son capaces de dar la vida. Y entonces están hablando de la Iglesia Reformada, lo que significa que son radicales en el sentido de piedad, en el sentido de despojarse de las riquezas. Por ejemplo, Ana María es chiquísima, pero siempre las vamos a ver a todas las de la Iglesia Reformada con ropas, digamos, no tan elegantes, exuberantes y en joyas. Traen joyas, pero son pocas, pero va a alcanzar y se va a ir elevando en una mística que la va a llevar a despojarse de absolutamente todo. Vender sus propiedades, comprar una nueva propiedad con otras mujeres, van a ser una comunidad donde se habla
que en el momento en que ella se muda y la van siguiendo muchas personas, junto con Jean de Labadie van al menos 500 personas, y en este lugar a donde se van a ir a Frisia van a tener laboratorios de investigación, eso no lo puse en el documento porque todavía no lo encontraba, van a hacer avances ginecológicos importantísimos, que eso es algo que me llama la atención, hay médicos que se van a formar ahí, pero también hay muchas mujeres, y también, digamos, en el argot intelectual y en el argot de filosofía siempre se habla de que las mujeres, por una debilidad que tenemos o que estamos tontas, siempre vamos de cabeza con todos estos movimientos radicales religiosos, como si fuese algo negativo. Pero no, en realidad ellas se van a despojar de todo, se van a despojar incluso de la Biblia y van a construir su propio camino y van a alcanzar una vida interior, van a alcanzar una vida con la naturaleza y van a alcanzar una autonomía total y se van a permitir rechazar a las monarquías, hacer una especie de república o sentido comunitario, casi un poco platónico ahí, con sus propias leyes y van a alcanzar la igualdad. De allí mismo van a salir cuaqueras, que son las súper radicales, y las vamos a tener en Boston después, en el Seneca Falls, y sin todo este movimiento donde está Ana María, no se podría entender la emancipación, digamos, de América del Norte y de todas las cuaqueras. Entonces yo aquí termino y le dejo para que mi compañera Jimena describa y hable de la importancia de las lenguas, ¿no? Sí, gracias, Rita. Bueno, como ya lo mencionó la doctora Zavala, este es un proyecto que todavía se está tejiendo y uno de los campos que nos interesa estudiar es este de las contribuciones que han tenido estas mujeres hacia el conocimiento del lenguaje y las lenguas, porque como en todas las disciplinas, en la lingüística también ha habido esta tendencia a opacar, a invisibilizar todas esas contribuciones que han hecho, pero que están ahí presentes. Se sabe que todas estas mujeres doctas han contribuido significativamente a la codificación de las lenguas, al rescate y a la preservación de las lenguas clásicas, a la enseñanza de las lenguas vernáculas y también a la traducción para así hacer el conocimiento accesible a diversas personas, ¿no? Y el legado de Ana María Van Schumann es un ejemplo de estas contribuciones. Para empezar, es una reconocida políglota, se habla de que dominaba al menos 14 lenguas y que había estudiado o había adquirido cada una de ellas con un propósito específico. El alemán, pues, era la lengua de su infancia y el holandés fue la lengua en la que se comunicaba en su vida diaria. El francés era el idioma de la corte y el inglés se creía que lo había adquirido para poder facilitar la comunicación con todos los exiliados ingleses que vivían en la República Alemana. También el italiano lo había adquirido probablemente como muchos en la época para poder acceder a los textos originales de Dante y de Boccaccio. Y aquí nuevamente vemos este interés de Ana María por acceder a las fuentes originales sin la necesidad de una traducción, ¿no? Que a veces en las traducciones finalmente son interpretaciones de las personas que traducen y se pueden omitir detalles, se pueden tener errores de interpretación debido a diferentes factores y entonces a ella le preocupaba realmente tener este acercamiento con las fuentes originales. El latín, que fue su padre quien la inicia en el estudio de latín desde muy pequeña, pues era en ese momento la lengua en la que se difundía el conocimiento, especialmente era la lengua internacional de la erudición y especialmente de las ciencias y las matemáticas. También llegó a estudiar muchas lenguas semíticas y esto se debe ya a un motivo que resaltó Lupita, que estaba motivado por el objetivo que tenía Ana María de alcanzar una comprensión más fiel de la Biblia. En particular, quería establecer la visión original sobre la igualdad de las mujeres y quería discernir si estos pasajes en donde se hablaba de la mujer como el ser más débil y que por ende debía ser excluido de la vida eclesiástica era realmente que se debía a los prejuicios de los autores originales o más bien a las traducciones tardías. Y por eso para ella era imprescindible aprender, por ejemplo, hebreo,
porque ella quería acercarse lo más posible a las fuentes originales. Entonces, aprende hebreo, aprende arameo y griego, porque eran las principales lenguas del Antiguo y Nuevo Testamento. También muestra un interés particular por el etíope, y esto se debe a la relación que tenía esta lengua con algunas traducciones antiguas de la Biblia. Llega también a aprender caldeo, que es una variante del arameo, pues en estas lenguas habían sido escritas los libros de Daniel y de Esdras. Y también los documentos nos hablan de que llegó a hablar y aprender persa, y esto probablemente para acceder al mundo de la poesía persa. Además de ser políglota, tuvo ciertas contribuciones a la codificación de algunas lenguas. Por ejemplo, del etíope, ella llegó a crear su propia gramática del etíope, porque en ese momento eran inexistentes. Lamentablemente este documento se perdió en el tiempo, pero existen registros por estas correspondencias que ella tenía de que ella elaboró esta gramática. Y también algo importante que hizo fue que comisionó un método de aprendizaje del hebreo en lengua holandesa, que incluía también un diccionario trilingüe en neerlandés, hebreo y latín. Y esto es un testamento del compromiso que ella tenía para propiciar el acceso del conocimiento a otras mujeres, porque precisamente esta comisión, ella no tenía necesidad, porque ella ya dominaba el latín, pero lo que ella quería es que este conocimiento del hebreo fuera accesible a las mujeres que no tenían conocimiento de latín. Entonces, nuevamente es un testimonio de este interés que ella tenía por llevar el conocimiento, acercarlo a otras mujeres, y crea este grupo también de estudio de hebreo. Y bueno, esta destreza lingüística que poseía también le permitió establecer esta red de correspondencia a nivel internacional, con distintos autores de distintos países, ¿no? Y es a través de esta red que también promueve sus ideas, en donde defiende la necesidad y también la capacidad de las mujeres para aprender y para generar conocimiento. Sí, sí. Bueno, yo estoy pasando algunas en la presentación, por ejemplo, Isabel de Bohemia, que era apodada o les decían la griega por el dominio tan fino que tenía del griego. Ella fue una princesa de la casa de la familia del Palatinado, que estaban exiliados también en La Haya, se movían también por Utrecht. Fue compañera de estudios de Ana María, tomaron algunos cursos juntas, pero ella va a ser una gran matemática. Ana María también es una gran matemática, es física, es astrónoma, pero Isabel es conocida como una discípula, yo diría discípula interlocutora de René Descartes, y a su vez eran muy amigas de Cristina de Suecia, o la reina que declina el trono en favor de la filosofía. Entonces, estas formas en que ellas van abandonando, por ejemplo, el caso de Cristina de Suecia, la corona, que es el poder masculino, y que ella es la máxima representación de la masculinización también que se puede dar, lo abandona y se va en favor del mundo católico porque lo considera menos ortodoxo. En el caso de Isabel, va a convertirse en abadesa de Hereford y va a ser una comunidad tolerante de las distintas religiones, y va a recibir a muchos intelectuales bajo su cuidado y bajo su protección. Un tiempo estará ahí la comunidad de Jean de Labadie, donde está Ana María von Schurman antes de que muera él. Cuando muere él, junto con otros compañeros, se va a elevar a directora, o se va a elevar a una lideresa, Ana María, ¿no? Pero tiene a estas otras mujeres. Hay mujeres que les anteceden, y por ejemplo este caso de este libro de la filosofía para princesas, que es de Leibniz, son cartas donde intercambian correspondencia filosófica, matemática, científica con Sofía, la hermana de Isabel de Bohemia, pero también con su hija y con otra sobrina de Sofía.
Entonces, digamos, es toda una red, es toda una familia. Este es Bachman Reynolds Makin, la inglesa que es preceptora y que podríamos hablar de una mujer, hijas de profesionistas de clase media baja, pero que se va a convertir en una de las maestras de las princesas de la nobleza de Inglaterra, de María Estuardo. Y ella va a entablar correspondencia directa con Ana María y luego, posteriormente, influenciada por Ana María, va a escribir un tratado sobre la educación de las mujeres y va a recuperar, va a hacer una genealogía de mujeres que hablaban, que se habían formado o que eran mujeres ilustradas. Para mí esto llama mucho la atención si pensamos en la respuesta de Sor Filotea, de Sor Juana Inés de la Cruz, porque resulta que si hacemos estudios comparados casi citan a las mismas mujeres, citan las mismas obras, lo que me llega a pensar sin haber podido atar, no he encontrado dónde hacen clic, pero parece ser que Sor Juana las leyó, y digo Sor Juana las leyó porque ya son mayores que ella, ellas están publicando, Sor Juana es jovencita, y si bien, bueno, 1675 mueren, Ana María 76, pero son mujeres ya muy famosas que tienen tratados específicos sobre mujeres y que me atrevería a decir que Sor Juana nunca las va a mencionar porque eran protestantes y estaban en el índice de libros prohibidos, y eso sí la llevaría a problemas. Bueno, este es el ensayo que escribió sobre estas mujeres nobles o caballeras. Esa es Cristina de Suecia. Y bueno, tiene varias obras. Ella era admiradora de Alejandro Magno. Esa es Margaret Cavendish, es muy conocida hoy. Ella también se ve obligada al exilio, pasa un tiempo en La Haya, y todas pasarán y visitarán a Ana María mientras esté en Utrecht o por las zonas de ahí, porque era una parada obligatoria. Entonces hay muchas obras, se conecta con todas las inglesas que les digo, Anne Conway también, van a tener varios intermediarios, tienen a John Locke por ahí. Y Anne Dacier, ella es, digamos, la que solicita el famoso libro sobre las filósofas de la antigüedad, que va a publicar Jill Menashe, que es muy famoso hoy en día, pues ella es la filóloga que está tras el libro. Y Elena Lucrecia Cornaro, ella es una mujer graduada en Italia en la universidad, solo que la pobre no resistió la presión, hace el examen, todo, y más o menos 2 años después va a morir de tanta presión que tuvo, porque viajaron de todos los lugares para ver el examen y dicen que no cabía de tanta gente que había, y lo pasó, porque además tuvo que demostrar que sabía como 100 veces más que todos los demás. O sea, unas cosas terribles. Bueno, y esta es Ana María y este es su grabado. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ambas por presentarnos a estas mujeres que creo que tenemos que seguir investigando y pues destacando, ¿verdad? Porque como ustedes bien mencionan, no nos enseñan a ninguna mujer de estas aquí o en cualquier parte incluso del mundo, me atrevería a decir. Bueno, pues amablemente la doctora Celina Vázquez Parada aceptó leer su texto y comentarlo. Voy a permitirme presentarla a ella. Ella es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, maestra en Sociología por la Universidad de Guadalajara y doctora en Letras con especialidad en Literatura Mexicana. Es profesora investigadora titular C de la Universidad de Guadalajara y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1. Ha realizado estancias de investigación en Eslovaquia, Croacia, Alemania y Canadá. Los temas que ha abordado son la guerra cristera, teología de la liberación, identidad de las mujeres desde la cultura, religión y vida privada, entre otros. Entre su producción científica, que es mucha, podemos encontrar los libros El Islam y la cultura occidental del 2020, en coautoría con Volkan Eckenkarp, editado por la Universidad de Guadalajara, Que besa su mano, cartas de mujeres a religiosos franciscanos en el siglo XIX, del 2016, de la editorial de la UDG, La guerra cristera, narrativa, testimonios y propaganda, 2015, de la misma casa editorial, y también la novela La noche del fin del mundo, de 2019, por mencionar algunos. Espero que pueda tener el audio ya la doctora Celina Vázquez. Nos están comentando que hay un asunto técnico de parte del Colegio de Jalisco también para otro seminario, entonces nos piden que cerremos 10 minutos antes. Entonces voy a verme en la penosa necesidad de pedirle, doctora Celina Vázquez, que sean 10 minutos de sus comentarios para ir cerrando. Gracias y adelante.
¿Te puedes marcar? ¿Le hablo yo? Ok. Sí, voy. Mejor le marco normal, porque el WhatsApp va. Ok, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes ya. Muchas gracias por invitarme. Me da un tremendo gusto conocerlas personalmente. Leí con las religiones. El estudio de las religiones, que es el tema que me ha interesado pues prácticamente toda mi vida de investigadora, ¿no? De las investigaciones y la cultura. Su trabajo me gustó mucho. Quisiera hacerles algunas presiones. En primer lugar, ustedes empiezan señalando que la conocidísima, la famosísima escritora Ana María van Schurman, pero desgraciadamente en nuestro contexto no es nada conocida. Entonces, esto me parece que es el punto de partida de su investigación, porque en realidad lo que ustedes están haciendo es darnos a conocer a una importantísima filósofa que no es conocida en nuestro medio. Yo me puse a investigar a través de las redes de lo que ella había aportado, qué es lo que se rescata, y creo que tiene unas aportaciones valiosísimas, tanto para la filosofía como para la teología. El mismo concepto de Euclaria, ¿no? Creo que ahorita sería muy importante que se retomara por la teología católica en nuestro caso. Protestante creo que ya ha sido desde hace mucho tiempo, ¿no? Quisiera abordarlo entonces, mis comentarios, en primer lugar haciéndoles como unas precisiones acerca de la manera como está redactado el texto. En primer lugar, ustedes hablan y contraponen las culturas antiguas al siglo XVII y a la actualidad, pero cuando ustedes están hablando de las culturas antiguas, noto como mucha ambigüedad. No se entiende mucho a qué se refieren con este concepto, porque no sé si se refieren específicamente a Grecia, pero ustedes utilizan el término de manera muy general. Las observaciones se las voy a mandar en el documento que ya se los hice, ¿no? Pero se refieren en términos muy generales a las culturas antiguas y uno piensa en India, Mesopotamia, China, y creo que no son referentes para este caso. Grecia sí, pero creo que los otros no. Entonces habría que ser más precisos, ¿no? en este tipo de comentarios. Segundo, la cuestión de las fuentes. En esta exposición que ustedes nos hicieron ahorita, se nota que hay una tremenda investigación, que hay muchos años de trabajo de parte de ustedes y que la conocen bastante, ¿no? Pero ustedes presentan este ensayo como una parte introductoria, me imagino, de un trabajo mucho más amplio que abarca otros aspectos, pero siendo una introducción a un estudio más amplio y uno lo lee por primera vez, el primero que falta es conocerla más. Diferencias que ustedes hacen de otras mujeres están bien, son muy importantes, pero yo no la escucho a ella, yo no la leo a ella, ¿sí? Entonces creo que desde el principio hay que destacarla. Sus escritos, sus comentarios, sus frases, hay que decirlos, hay que dejar que ella se exprese a través de este documento, ¿sí? Eso es muy importante. Ahora, en relación con esto, una cuestión muy importante que también será importante que se aclarara de estas primeras páginas es las fuentes. Fuentes a las que ustedes han tenido acceso, las fuentes primarias, los escritos de ella, qué se ha traducido, a qué lenguas, qué escritos, a cuáles escritos podemos tener nosotros acceso en las lenguas modernas, alemán, francés, inglés, español. No sé si al español se haya traducido algo, y si no, pues creo que tienen ahí una tarea muy importante, que sería importantísimo hacerla, ¿no? Creo que valdría mucho la pena hacerlo. Y creo que pues es por lo poco que lo que se ha dado a conocer en nuestro contexto, creo que es muy valioso y vale la pena, ¿no?
Ahora, vamos a la parte que me interesa como destacarles más. Ustedes hacen una relación o comparan dos contextos culturales muy diferentes, como es la Nueva España y como es el ámbito de los Países Bajos y el ambiente protestante, ¿sí? Cuando ustedes mencionan a los jesuitas, cuando ustedes mencionan al padre Quino, cuando ustedes mencionan a Sor Juana y establecen una relación con las mujeres, estas mujeres eruditas, filósofas, sabias de Europa, pues en realidad hay una tremenda diferencia. Sor Juana tuvo que utilizar ese lenguaje barroco para decir de manera muy velada lo que ella quería decir y no ser llevada a la Inquisición. Aquí tenemos una Inquisición muy pesada que cuestionaba todo y que no se podía atrever. Ayudó o propició mucho que las mujeres vivieran en un ambiente de sumisión, de miedo, de riesgo. Y esto tiene que ver necesariamente con la cuestión teológica y la cuestión de la difusión de la religión. Entonces, lo que Sor Juana hace, por ejemplo, en Rosa Divina, que es una crítica muy velada a los clérigos, uno lo encuentra a través de un análisis de discurso, pero no lo encuentras a primera vista, pues es lo que en el fondo ella quería decir, ¿no? Pero estas mujeres europeas, estas mujeres de los Países Bajos pueden hablar abiertamente. Entonces ahí la primera pregunta sería, ¿por qué? ¿Cuáles son las diferencias de los contextos en los que se están moviendo estas mujeres? Y ahí me parece que hay mucho material o puntos de partida muy interesantes como para explicar estas diferencias, ¿no? Y creo que tiene que ver precisamente con la transmisión del catolicismo, la evangelización y la conquista que llegó a América, por una parte, la imposición en la colonia, y por el otro lado, la influencia tremenda del protestantismo en estas otras regiones, que fue muchísimo más libre, muchísimo más abierta, que propició la formación de mujeres, que propició, esa era la bandera de Lutero, la lectura de los evangelios directamente, y por eso las traducciones de las lenguas modernas, ¿no? Entonces, esto marca una tremenda diferencia, y esto me parece que habría que investigarlo. Ahora, dentro del protestantismo no se puede hablar como de un campo homogéneo, hay una gran variedad de variantes, y ustedes nos están refiriendo en el caso de Ana María van Schurman a esta vertiente ortodoxa, lavanista. Y aquí hay un personaje muy importante también de Utrecht, que es Hansen, y todo el jansenismo. Entonces, ¿cuál es la influencia de estas ideas? Se habla de las ideas acerca de la naturaleza, pero hay otro asunto que se debatía mucho en la época, y es el de la predestinación. ¿Qué hay? ¿Qué dice Ana María van Schurman acerca de esto, no? La predestinación, ya está escrito qué va a pasar con nosotros, ya está escrito a dónde nos vamos a ir después de la muerte. ¿Qué es lo que ella dice acerca de esto, no? O qué es lo que se maneja en este ambiente, porque Hansenio fue excomulgado por la Iglesia Católica, y sus ideas pues fueron descalificadas o fueron calificadas como herejías, ¿no? Entonces, aquí hay un conflicto también muy fuerte entre catolicismo y protestantismo dentro de la época, ¿no? Entonces, sin embargo, el protestantismo sigue siendo mucho más abierto, mucho más permisivo, propiciatorio de la formación de las mujeres. Entonces, si se va a hacer una comparación entre los ámbitos de la Nueva España o de la colonia y la Europa de este tiempo, creo que sí vale la pena hablar de las diferencias culturales de ambos contextos, porque me parece que son radicales, ¿sí? Por un lado, en el caso del catolicismo, es la mujer es la causa del pecado, la mujer es el pecado mismo, la mujer, etcétera, y hay una descalificación y un sometimiento. Pero por el otro lado, se propicia que la mujer estudie, se propicia que la mujer participe, ¿sí? Bueno, otro aspecto importante que habría que destacar, y es un siglo antes, a propósito de las fuentes, quiero referirme al caso de Catarina von Beuren, que es la esposa de Lutero. Esta mujer me parece una vida interesantísima, monja que se escapa del convento, bueno, hija de una familia rica, venida menos, se meten al convento, se escapa, no era su vocación, se junta con Lutero y le dicen a Lutero, cásate con ella porque si no la van a matar. Entonces Lutero dice, pero es que yo quiero dedicarme a la reforma, y se lo plantea a ella muy claro. Y le dice, bueno, pues casémonos en estas condiciones, ¿no? Para protegerla.
pero nunca se sabía de esta mujer. Catalina von Boeren era desconocida, pero en el 17, en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante, muchas universidades y la misma Secretaría de Cultura de Alemania organizaron muchas exposiciones acerca de la Reforma y rescataron la vida de esta mujer. No hay escritos propios de ella, no hay escritos propios de ella, pero, y esto quiero referirlo porque es algo que sucede mucho con el estudio de las mujeres, tenemos que estudiarlas a través de las referencias y comentarios que se hacen de ellas. Entonces, Lutero, en sus escritos, aparecen muchas referencias a ella donde le pide consejo, donde le dice, ¿qué opinas de esto? Donde le pregunta algunos aspectos de la reforma. No aparece qué dice ella, pero el solo hecho de que la tomar en cuenta, de que ella dijera, de que entonces quiere decir que era partícipe también de este movimiento, ¿no? Creo que en este caso, pues, no es el caso de Ana María van Schurman, ustedes están tratando un siglo más adelante, pero en este contexto hay todavía muchas mujeres que podemos encontrar de manera mediada a través de otros escritos, ¿no? Bueno, en conclusión, porque creo que el tiempo es corto, yo sí quisiera decirles que adelante con esta investigación. Es una investigación valiosísima, sobre todo en nuestro contexto. No conocemos a Ana María van Schurman, no conocemos esta república científica, esta revolución científica que ustedes dicen, la definen de una manera con la cual yo estoy de acuerdo. Lo que estas mujeres están aportando en su momento son cosas que se van a comprender y asimilar varias generaciones después. Y esto es lo que pasa con las grandes pensadoras y los grandes pensadores. Y es el caso de Ana María. Me parece muy relevante que la sigan rescatando porque sus propuestas son muy válidas para los momentos en los que estamos viviendo. Eucleria, la igualdad entre hombres y mujeres, como ya está escrito en los evangelios de Lucas, pues eso es algo potentísimo, ¿no? Dentro de la filosofía y la teología católica y protestante, la teología cristiana, ¿no? Bueno, en síntesis también analizar cómo estas diferencias entre catolicismo y protestantismo con relación a la percepción de la mujer particularmente, y si se hace la comparación con el contexto de la colonia y el caso del hoy México en particular, la Nueva España entonces sí se tejer como más fino, ¿sí? Hacer un análisis como más detallado de cuáles son las semejanzas y las diferencias. También por último quisiera hacerles como una recomendación de la redacción del texto. Hay allí como algunos errores que me imagino que le dieron una revisada al final y luego no acabaron de completarla. Una autora, dos autoras, pasado, presente, entonces eso pues hay que corregirlo. Pero de entrada hablar el corpus de su investigación. Presentarnos a la autora a través de su propia voz, eso es importantísimo, ¿sí? Pues muchísimas gracias y les envío el texto con los comentarios en detalle. Me da un gusto tremendo conocerlas y adelante. Gracias. Vamos a cerrar. Gracias, doctora Celina Vázquez, por su muy valiosa aportación a esta investigación. Nada más me voy a permitir leer un comentario que nos dejaron en Facebook porque me parece que es muy valioso. Daniel Yáñez dice: Anne-Marie Schurman aparece en la nómina de las mujeres notables en la historia en la defensa de las mujeres del filósofo racionalista español Benito Jerónimo Feijó, en la primera mitad del siglo XVII. No estoy viendo, 18, sí, es que no veo porque son minúsculas, no lo veo bien. Y bueno, si quieren un minutito nada más para cerrar ustedes, si quisieran hacer alguna respuesta o comentario a lo que les dijo la doctora Celina. Bueno, yo agradecer todos los comentarios que nos ha hecho, los vamos a considerar. Este es un proyecto muy largo, estamos dando los primeros pasos y bueno, decirle, doctora, que está invitada a que se sume. Tenemos un gran problema con la traducción por esta cuestión de Ana María, de tanta lengua y que leen tantas lenguas. Y efectivamente solo hemos localizado un trabajo de fin de grado en España, donde se traduce capítulo primero, segundo y tercero de su autobiografía de Eucleria.
y no se vuelve y no se termina, porque la parte teológica es muy difícil de hacer y se necesitan otras herramientas para entrar a ella. Nosotros la leemos en inglés, en las traducciones que se han hecho al inglés, y yo con mi latín básico, con el latín básico y con diccionario y traductor en mano. O sea, sí es muy difícil. La ventaja es que casi todo está en latín. Entonces, pero la invitamos porque, bueno, las cartas la lanza en todas las lenguas que conocía. Y muchas gracias. Y vamos a trabajar todo esto que nos señala. Ya le digo, a lo mejor en 10 años vamos a ver una parte del resultado final, pero estamos muy comprometidas, ¿no? Estamos muy comprometidas con ellas. Muchas gracias. Pues la doctora Celina es políglota, incluyendo el alemán, entonces ella yo creo que podría ayudarnos bastante. Ya las comunico directamente para que ustedes puedan seguir dialogando. Disculpen que tuvimos que cortar por cuestiones de que necesitan el equipo para otro seminario, entonces nada más les voy a agradecer pues con mucho cariño que hayan venido, a la maestra Yesenia también su presentación. Recordarles también que la próxima sesión se realizará el martes 29 de octubre. Contaremos con la participación de la maestra Fabiola Sevilla y la doctora Erika Montoya, quienes nos hablarán sobre la etnografía de las mujeres y los trabajos diversificados, así como las mujeres en la industria de la confección de prendas de vestir. Y también recordarles que se acaba de abrir la convocatoria para participar el siguiente año en este seminario. Están las puertas abiertas nuevamente para ustedes y para las investigadoras que quisieran participar, incluyendo también a la doctora Celina Vázquez, y se cierra el 6 de diciembre para tener un calendario preciso a partir del 16 de diciembre y que se preparen para todo el año que viene. Muchas gracias a todas y nos escuchamos y vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Dios.